Continuamos, hermanos, que están siguiendo la explicación del Catecismo del Lumen El Salvador. Continuamos con el número 283. Estamos en la catequesis sobre la creación. ¿Por qué decimos catequesis? Porque nos basamos en la revelación de Dios, nos basamos en la Sagrada Escritura, nos basamos en el relato de la creación por parte de Dios, que es una gran reflexión. La Sagrada Escritura no es un libro de paleontología, no es un libro simplemente de historia, etc. No. En la Sagrada Escritura, el hombre iluminado por Dios reflexiona, en este caso sobre la creación, para llegar a una conclusión. Existimos porque Dios nos ha creado. Entonces, no es un camino de paleontología, no, sino que es un camino de reflexión iluminada por Dios, que nos revela de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida y hacia dónde nos dirigimos. La creación, pues, sobre los orígenes del mundo y del hombre, es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes y sobre todo la aparición del hombre. Es que Dios fue preparando el cosmos y lo fue preparando para una finalidad, y es crear al hombre. Dios solo dijo, hágase tal cosa eternamente, y las cosas comenzaron a existir. Pero cuando Dios quiso al hombre, dijo, hagamos. Dios se involucró en la creación del hombre. ¿Por qué? Porque al crear al hombre, Dios le transfirió la capacidad de conocerlo, el hombre a Dios. Entonces, podían transcurrir millones de años en la creación, no pasa nada. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se involucró en la creación del hombre. Lo hizo a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Por supuesto, esto no lo enseña la paleontología. Esto lo enseña la revelación. Esto lo enseña la Sagrada Escritura. Dios nos ha creado a imagen y semejanza suyas. Porque Dios nos ha creado para que lleguemos a ser familia suya. Por eso el hombre tiene la capacidad, tiene el espíritu con minúscula, la capacidad para recibir la revelación por parte de Dios. Sí, la revelación por parte de Dios depende totalmente de Dios. Pero Dios ha creado al hombre con capacidad para recibir la revelación con que Dios nos ha enriquecido. Esa capacidad es el espíritu con minúscula, el espíritu del hombre, que no lo tiene el animal. Eso es más que la inteligencia, la capacidad de entroncar con Dios.
Eso es más que la inteligencia. Es la capacidad de llegar a conocer a Dios. Eso es más que la inteligencia. Llegar a conocer a Dios conviviendo con Dios. Llegar a conocer a Dios como a un Padre que nos ama eternamente, con amor eterno. Eso es más que la sola inteligencia. Esa capacidad nos la da el Espíritu con minúscula, pues el Espíritu con mayúscula viene a entroncar con esta capacidad que tenemos ya por naturaleza, por creación. Somos los seres finitos, abiertos al infinito. Somos los seres relativos, contingentes, mortales, que anhelamos la inmortalidad y el infinito. Esa apertura del hombre a la vida, esa apertura del hombre al amor infinito, es lo que nos hace capaces de recibir no solamente la verdad que Dios nos revela, sino el amor que Dios nos revela. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó porque quería familia y nosotros somos, por creación de Dios, la familia de Dios. Esto es algo sumamente importante. Esto es algo que ilumina nuestra vida. Nos da una profunda razón, la razón más profunda para vivir en este mundo. ¿Para vivir cómo? Para vivir encaminándonos diariamente, paso a paso, pero decididamente encaminándonos a la vida eterna, a la vida con Dios, a la vida en comunión con aquel que nos ha creado. Esto es algo maravilloso. Para eso existimos. Leamos detenidamente el número 283 del Catecismo. Cuánto la ciencia ha iluminado los orígenes del cosmos, muchísimo. Pues la revelación va más allá, porque nos descubre la última finalidad por la cual existe el cosmos. Podríamos recordar, y lo recuerda el número 283, a Salomón. En la Biblia, vamos a leer lo que nos dice. Fue Él, dice Salomón, Dios, fue Él, Dios, quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría con mayúscula como persona, es decir, el Verbo eterno del Padre, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó, me lo reveló. Dice en el libro de la sabiduría, en boca de Salomón, en el capítulo 7. Sí, esto supone entonces en nosotros creerle a Dios. Eso es la fe. No solamente creer en Dios, eso es muy poco, sino creerle a Dios. Es decir, creerle que lo que Él me ha revelado, estas palabras en boca de Salomón tan preciosas, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó, es decir, me lo ha revelado. Entonces nosotros desde nuestra libertad podemos elegir dos caminos, el uno o el otro.
O vivo como creyente y me encamino a la vida eterna, o vivo como ateo y me encamino simplemente a la falta de realización eternamente. Porque solo con Dios voy a conocer la verdad total, la vida total, el amor total. Eso solo lo voy a tener con Dios. Sin Dios no tendré vida que se puede llamar vida total. No tendré conocimiento total. Sin Dios no tendré amor. Entonces puedo escoger un camino. O mi realización es el camino de la fe. O la carencia de realización para las cosas eternas. Eso es la condenación eterna. Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos ha dado la libertad para elegir. Cada uno de nosotros puede elegir. Yo quiero elegir mi realización eterna. Por eso elijo a Dios. Porque solo en Dios tengo realización eterna. Que estas palabras sean para cada uno de nosotros, para encender la luz de la fe en tu mente, en tu corazón, de tal manera que con toda decisión en cada día, en cada momento, orientes tu vida hacia el eterno, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén.